Nos acompaña vía Zoom María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Un gusto tenerla nuevamente en estos micrófonos. Doña María Paula, bueno, ¿cómo entender la votación en la segunda vuelta? Daniel Noboa gana en la sierra y el correísmo gana en la costa. Buenos días, Juan Javier. Qué gusto saludarlos y qué gusto acompañarlos esta mañana. Efectivamente es una elección, ha sido una elección, una campaña atípica, corta, en medio de un periodo que ya estaba vigente y por un tiempo muy corto. Pero sí, para mí una de las primeras conclusiones es que esta clasificación, este clivaje, correísmo, anticorreísmo, tuvo un peso muy fuerte en la segunda vuelta en particular, ¿no? Cambia un poco el votante o la motivación, seguro habrá mucho que estudiar todavía, pero cambia un poco esta primera vuelta en donde el actual presidente, el presidente electo, suma una adhesión muy importante de jóvenes, hace una campaña un poco por fuera de la polarización, fuera de la discusión principal, hablando sobre todo de empleo. Pero en la segunda vuelta creo que uno de los factores determinantes fue esta reactivación o esta activación nuevamente en el país de más allá de los nombres de los propios candidatos, tanto de la señora González como del candidato Noboa, esta discusión sobre lo que implica o lo que implicaba, lo que habría implicado un eventual retorno del correísmo, lo que yo llamo una retoma del poder total. Ya sabemos ese comportamiento y esa falta de convicción democrática y cuáles son sus implicaciones, y creo que una motivación muy importante en la campaña, en la segunda vuelta, una explicación muy importante del resultado, es precisamente la cantidad de ecuatorianos que no quieren regresar a ese régimen. Doctora Romo, nueva derrota del correísmo. El expresidente Moreno incluso ha vaticinado que jamás volverán al poder. Otros, en cambio, afirman que el expresidente Correa, más que ayudar, resta en las votaciones de sus candidatos. ¿Cuál es su lectura? Nueva derrota, efectivamente, pero no se tiene que subestimar de ninguna manera una fuerza política que tiene una presencia tan importante en la Asamblea. No lograron ganar la presidencia de la República, como ya sucedió en la elección anterior. No lograron en una segunda vuelta, en un balotaje, no lograron que sus respaldos sean más altos que su resistencia. Hasta ahí creo que es una lectura apropiada respecto de la derrota, pero no se puede minimizar la fuerza de bloqueo, la fuerza de condicionamiento, la fuerza de obstruccionismo que representan 50 votos en la Asamblea Nacional. Lo hemos visto como el comportamiento en la manera en la que entienden la oposición, esta oposición que no le deja moverse al gobierno. Lo vimos en el actual periodo, en el periodo que culmina con el presidente Lasso, lo vimos en el gobierno anterior en su comportamiento respecto del presidente Moreno, así que creo que no se debe subestimar esa presencia en el escenario. Va a ser una presencia que realmente sea determinante. Así que por eso una de las principales tareas del nuevo gobierno será el tratar de forjar acuerdos, mayorías dentro y fuera de la Asamblea, porque no se trata solo de la Asamblea, pero dentro y fuera de la Asamblea, acuerdos que le permitan llevar adelante un plan de gobierno. Saludos, María Paula. Fernando Aguayo lo saluda. Tiene 28 diputados, construye, es un grupo muy importante, muy importante. Usted ha hablado de que va a estar abierta a los acuerdos con todos aquellos, menos ha dicho, y son líneas rojas, el correísmo. ¿Usted cree que sin el correísmo igual se puede lograr gobernabilidad? Salimos de una gravísima situación que terminó con la muerte cruzada y ahora pues con esta nueva asamblea, ¿cree usted factible? ¿Tiene toda la experiencia para más o menos detectar qué es lo que puede suceder? Sin el correísmo, ya usted ha dicho, nada con ellos. Si ellos están, quizá ustedes no estarán. ¿Pero se puede lograr gobernabilidad con este otro grupo? Buenos días, Fernando, qué gusto saludarlo. Sí, sí se puede. De hecho, eso es lo que en nuestra perspectiva el país requiere.
si el país quiere enfrentar el autoritarismo, los vínculos de la política con las mafias, si el país quiere construir un ambiente de inversión, de prosperidad, de paz, de convivencia, de vigencia del Estado de Derecho, entonces debe tomar posturas claras sobre estos temas. Y sobre todo, nosotros lo hemos dicho y lo repito con toda claridad, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, los acuerdos con el correísmo pasan por la impunidad. Y para nosotros no hay futuro posible, no solamente para el gobierno, para el país no hay futuro posible si es que no terminamos con la impunidad que hoy reina en el Ecuador. Esta es probablemente la tarea más grande, el desafío más grande de una sociedad democrática y de la coyuntura que vive el país. Preguntémonos cuál es la cantidad, cuál es el porcentaje de resolución de homicidios que hoy tenemos en el país. ¿Cuántos sicariatos se resuelven en el país? ¿Vamos a dejar en la impunidad los crímenes que marcan realmente la vida democrática del Ecuador, como el asesinato de Fernando Villavicencio, el del alcalde Intriago, el del general Gabela? ¿Vamos a permitir que sobre esto se ponga el tiempo, el olvido? Nosotros creemos que no, y por eso nuestra línea roja es el antagonismo con una fuerza política que creemos que representa esto contra lo que el país tiene que luchar. María Paula, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda. Bienvenida una vez más acá a Centro Digital y Radio Centro. Gracias, Andrés. Buenos días. Una consulta. Es verdad que la posición de Construye ha sido muy clara, incluso hoy sale en Diario El Universo una entrevista muy amplia que te hace dicho medio y creo que sobre eso pudiéramos conversar un poco, pero habíamos hablado antes de que tú entres al programa, aquí habíamos hablado en el panel de la necesidad de un acuerdo histórico, ¿no? de un renunciamiento político de los caudillos, de los líderes, de la apuesta a una elección al 2025 y darle un espacio de gobernabilidad a Daniel Noboa, siendo un gobierno interino en el que claramente en 17 meses no es que tú puedes construir un nuevo país. ¿Tú no crees que ha llegado el momento, con tu experiencia, María Paula, de que aún sabiendo lo que es el correísmo, eventualmente el correísmo en ciertas cosas pueda ceder y darles espacio de gobernabilidad? No digo que sean parte del gobierno, pero sí desde la Asamblea Legislativa llegar a acuerdos que hagan posible un espacio de gobernabilidad al presidente Noboa. Eso no significa que Construye esté con Correa, ni mucho menos, pero sí un gran acuerdo legislativo que permita darle un puente, una salida rápida a los graves problemas que tú señalas. ¿Tú crees que eso sea posible y que finalmente hay una nueva política en este país, se inaugura una nueva forma de hacer política en este país? Buenos días nuevamente, Andrés. Gracias por esta invitación. Yo lo veo muy difícil. Hay que tal vez hacer una división entre lo deseable y lo posible, o lo que los hechos nos permiten anticipar. Desde el punto de vista de lo deseable, por supuesto que el país necesita grandes acuerdos sobre asuntos puntuales. Por supuesto que el país los necesita. El país requiere que, por ejemplo, nos pongamos de acuerdo sobre los temas de seguridad. Nuevamente regreso a esto porque creo que va a ser central en la agenda. Es lo que más preocupa a los ecuatorianos, es lo que determina todo lo demás. Las oportunidades económicas, la inversión, mucho de lo que está sucediendo con un fenómeno migratorio en crecimiento, tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Requerimos un gran acuerdo sobre seguridad? Sí. Ojalá en ese acuerdo esté el 100% del país, ojalá que sí. Se puede llegar a un acuerdo más grande, general, incluyendo a fuerzas como el correísmo. En mi experiencia no es posible porque tienen intereses en conflicto, porque hay intereses en conflicto cuando se requiere respaldar la actuación de la Fiscalía, respaldar la actuación de los jueces y, por ejemplo, desde el correísmo se han abierto unos boquetes gigantescos en el tema criminal. Permítanme traer a colación un ejemplo. Ustedes recordarán el famoso habeas corpus para la libertad de Jorge Glass. Lo pusieron en diferentes cantones, en diferentes rincones del país, con diferentes abogados. En algunos casos, cuando yo misma era ministra, compartiendo abogado con Rasquiña, uno de los líderes de los choneros, utilizando exactamente la misma estrategia legal. Y finalmente, en un momento, lograron obtenerlo.
Tal vez en estos mismos micrófonos, Andrés, si es que la memoria no me engaña, yo dije, esta maniobra, esto que están haciendo se va a convertir en un boquete gigantesco del que se van a aprovechar las organizaciones criminales. Y sucedió. Y hoy estamos viendo en el país todos los días. Ahora, hoy mismo lo estamos viendo con uno de los involucrados en el sicariato de Fernando Villavicencio tratando de salir con un habeas corpus y evadir así la justicia. Yo creo que es para evadir la justicia, no para su seguridad, que lo está buscando. Entonces, pongo este ejemplo que puede ser algo muy puntual, pero creo que en asuntos vitales para el país, el correísmo tiene intereses en conflicto. Ojalá que yo me equivoque y ojalá que sea un momento que por los grandes problemas, por las grandes necesidades que vive el Ecuador, seamos todos capaces de llegar a acuerdos puntuales. Nosotros, lo digo como Construye, nosotros creemos que esos acuerdos con asuntos específicos, con asuntos claros en la agenda del bien del país, son vitales y estamos dispuestos, abiertos para lograrlos. Pero también hemos sido muy claros en que en una mayoría legislativa en la que esté el correísmo, pues no estaremos nosotros. Estamos conversando con la doctora María Paula Romo. Doctora Romo, usted fue en parte artífice del movimiento Construye, que es la segunda fuerza en importancia dentro de la Asamblea Nacional. ¿Ha participado en la elaboración de la agenda legislativa de esta agrupación? ¿Sigue siendo prioridad crear una comisión para investigar la muerte de Fernando Villavicencio? Sí, a ambas cosas, Juan Javier. Sí, estuve cerca del trabajo en el plan legislativo, incluso antes de las elecciones. Sí, voy a apoyar en todo lo que sea posible el trabajo de una bancada en donde hay figuras extraordinarias. Algunas ustedes ya las conocen y el país ya las conoce, otras las van a conocer y creo que la bancada de Construye va a tener un rol protagónico, no solamente por la cantidad de miembros que lleva la Asamblea Nacional, sino por la calidad de esas mismas personas. Sí, esa agenda legislativa es clara. Fue la debatida en campaña, tiene como centro el tema de la seguridad y la generación de empleo, y ese va a ser el punto más importante en el trabajo legislativo. Y sí, también para la bancada de Construye, y esperamos que para todas las bancadas en la Asamblea Nacional, conformar una comisión especial que acompañe, que vigile, que no permita que caiga en el olvido el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto también va a ser una prioridad legislativa y la bancada está trabajando en ese sentido. María Paula, quisiéramos que nos precise algunos conceptos. Está claro, usted dice, línea roja es participación del correísmo, no queremos saber nada, pero usted también ha dicho que con las fuerzas democráticas estarán y por supuesto quieren llevar adelante esa agenda, especialmente en esos dos puntos que tienen que ver con la delincuencia, la inseguridad y por supuesto la economía. Pero todo ese grupo de partidos más pequeños, como dije al inicio en la pregunta, que estén en esa misma línea, con todos va a estar usted. Y yo le dije, con ellos solo se puede dar gobernabilidad, pero aquí viene también interrogante, ¿qué pasa? Que sin pedir nada, ni volver con aquella comisión de la verdad, se suman correístas para darles a gobernabilidad, que es lo que acaba de decir Andrés también. ¿Igual usted se opondría? Perdóneme, Fernando, creo que no entiendo la pregunta. A ver, sí. Nosotros no nos vamos a oponer nunca a que se construyan grandes acuerdos nacionales. Y si ahí vienen los votos del correísmo, no importaría. Es una excelente noticia. Si el gobierno, por ejemplo, consigue los votos del correísmo para llevar adelante temas como la extradición, que es uno de los que nosotros queremos retomar. Excelente. Si es que todas las fuerzas políticas en el país se unen en la gran agenda de seguridad, nosotros tenemos lista una ley de extinción de dominio y también un nuevo capítulo para el tema de crimen organizado, para el Código Penal. Si todas las fuerzas políticas se unen alrededor de eso, pues ¿cómo podríamos ver ahí un problema o un inconveniente? Esto es imposible. Pero también es cierto que una de las tareas de la política es el poner los puntos en donde creemos que hay asuntos que resolver. Y para nosotros el tema de la impunidad, que es parte de la agenda del correísmo, desde nuestra perspectiva, es un asunto que constituye una línea roja.
Para nosotros igualito, María Paula, lo luchamos todos los días. Decimos que es una ofensa el pretender más impunidad en el Ecuador. Por el contrario, yo soy de los que digo, no solamente el hecho de que cumplan con las sentencias y además que paguen la multa a las sentencias, yo digo que devuelvan la plata fruto del negocio, que son miles de millones. Pero acá hablamos de que tienen que devolver 14 millones, que tienen que devolver 700,000. No, señores, tienen que devolver los miles de millones. Así que estamos muy claros en aquello, pero sí queríamos que precise. Ya, de mi parte, una sola pregunta más. ¿Usted va a buscar que miembro de Construye, un asambleísta de Construye, llegue a la presidencia de la Asamblea? Fernando, todavía es temprano para esa discusión y de todas maneras no seré yo la que busque eso. Tenemos una bancada que tiene ya un coordinador. El coordinador de la bancada es el asambleísta Patricio Carrillo, el subcoordinador de la bancada es el asambleísta Camilo Salinas, pero tenemos una bancada como yo lo decía hace un momento, con excelentes perfiles, y esa bancada será la que también logre los acuerdos, no solamente sobre la conformación de la Asamblea Nacional, sino para lograr la aprobación de las leyes. ¿En qué sentido, en qué espacios? Nosotros consideramos que hay una discusión previa a esa, que es precisamente alrededor de qué temas se puede construir una mayoría legislativa. Así que todavía es temprano para hablar de nombres o posiciones, pero no es temprano para poner claridad sobre algunos temas que para nosotros van a ser vitales en el trabajo legislativo. María Paula, también una última pregunta de mi parte, y lo hago porque la experiencia tuya puede servir de mucho para Construye. En su momento, Ruptura fue parte de un proyecto político del correísmo y se aceptó ciertos cuadros a nivel de diversas carteras de Estado y sabemos la historia, hubo la ruptura de Ruptura, se salieron del correísmo pues y evidentemente dieron un paso al costado y fue muy clara la posición de ustedes de por qué se salían. Y hago esta pregunta porque en muchos países europeos, por no decir en la mayoría, y ahorita está ocurriendo en España que se están buscando alianzas para poder posesionar a uno u otro presidente y no se encuentra todavía los votos en la Asamblea o en el Congreso para hacerlo, Construye pensaría que parte de esta agenda de gobernabilidad pudiera permitir que alguna persona de Construye sea invitada a participar del gobierno de Daniel Noboa y ayudar a la gobernabilidad del país. ¿Existiría esa posibilidad? Yo sé que la experiencia anterior de Ruptura no fue buena con el correísmo, pero teniendo en cuenta que estamos ante otro personaje y ante otra estructura de poder, eventualmente esa invitación que pudiera hacer el presidente Noboa pudiera ser bien recibida por ustedes. ¿Cabría esa posibilidad? No es algo que estamos considerando, Andrés, no es algo que hemos considerado. Tú has señalado algo que es importante, suele ser un mecanismo de conformar gobiernos de coalición, sobre todo en estructuras políticas muy fragmentadas. Por supuesto, suele suceder así. Sin embargo, en el Ecuador esa no es una manera sencilla de comprender la política. Nosotros tendemos más a comprender la política como el que gana todo, ¿no? Así suele entenderse la política en el país. Ojalá también esa cultura pudiera modificarse un poco, pero hasta ahora esa es la manera en la que se lee y se entiende la política y realmente nosotros no hemos considerado un escenario como el que tú planteas. No lo hemos considerado, no lo estamos considerando. Estamos enfocados en cuáles son los mejores resultados que podremos llevar adelante en el legislativo, que es una responsabilidad muy grande la que hemos recibido. Doctora Romo, una última inquietud de mi parte. El presidente electo insiste en una consulta popular en los próximos 100 días o en los primeros 100 días de su mandato. ¿Cree viable esta nueva consulta y qué temas usted se aventuraría a ponerlos en esta consulta? Veamos las preguntas, Juan Javier, porque realmente lo ideal sería tener primero las preguntas y luego hablar de la consulta y de los plazos. Todavía no conocemos ninguna pregunta específica y, por supuesto, cuando estén en debate participaremos, daremos nuestra opinión y seguramente también algunas sugerencias. Pero por ahora se habla del mecanismo y no se habla del contenido, así que no tenemos una opinión aún. Muchísimas gracias, doctora Romo, por la participación en este programa. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto saludarlos. Gracias, Hasta luego. Paula. Un gusto, chao. Clarísimo.